La NASA confirma lo imposible. 3I/Atlas ha perdido millones de toneladas. Y esto no tiene sentido. El 29 de agosto de 2019, un astrónomo aficionado de Crimea apuntó su telescopio hacia una zona aparentemente vacía del espacio. La imagen que capturó esa noche dejó en vilo a la comunidad científica mundial. No se trataba de un cometa cualquiera, tampoco era un asteroide conocido. Según las leyes de la física actuales, era algo que técnicamente no debería existir. ¿Qué opinan ustedes? 3I/Atlas había entrado en nuestro sistema solar a una velocidad de 31 kilómetros por segundo. Pero lo extraordinario no era eso. Lo realmente inquietante salió a la luz semanas después, cuando los científicos de la NASA comenzaron a analizar los datos. Mientras analizaban estos datos, temían encontrarse con cualquier cosa. Este objeto estaba perdiendo masa a una velocidad que desafiaba cualquier explicación. Millones de toneladas de masa desaparecían de repente. No había cola visible, no había emisiones detectables, no había ningún indicio de los procesos normales que conocemos. ¿Te imaginas observar ante tus ojos algo que viola la ley de conservación de la materia? Los primeros cálculos fueron verificados una y otra vez. Los astrónomos pensaron que había un error en los instrumentos. Revisaron el telescopio espacial Hubble, consultaron los datos del Very Large Telescope en Chile, activaron la red de radiotelescopios ALMA. Todos confirmaban lo mismo. Este visitante interestelar estaba haciendo algo que la física tal como la conocemos dice que es imposible. Gennady Borisov, el descubridor, jamás imaginó que su hallazgo se convertiría en uno de los enigmas más desconcertantes de la astronomía moderna. Había descubierto el segundo objeto interestelar confirmado en la historia de la humanidad después del misterioso Oumuamua en 2017. Pero mientras Oumuamua había dejado más preguntas que respuestas con su aceleración inexplicable, 3I/Atlas estaba a punto de superar ese misterio con creces. Durante las primeras semanas de observación, todo parecía relativamente normal para un cometa. Los científicos calcularon su trayectoria, confirmaron su origen extrasolar por la inclinación extrema de su órbita y prepararon los instrumentos para estudiarlo en detalle. La comunidad astronómica estaba emocionada pero cautelosa. Después de la controversia de Oumuamua y las especulaciones sobre tecnología alienígena, todos querían datos sólidos esta vez. Entonces comenzó lo inexplicable. A medida que 3I/Atlas se acercaba al Sol, los astrónomos notaron algo profundamente perturbador. El objeto estaba perdiendo brillo de manera errática. No era el patrón suave y predecible de un cometa normal sublimando hielo. Era caótico, irregular, casi como si el objeto estuviera desintegrándose, pero sin los signos visuales característicos de desintegración. El doctor Alan Fitzsimmons, del Queen's University Belfast, fue uno de los primeros en sonar la alarma. Los números no cuadran, declaró en una conferencia de prensa improvisada. Estamos viendo una pérdida de masa que sugiere que millones de toneladas de material están desapareciendo, pero no podemos ver a dónde va ese material. No hay cola de polvo, no hay emisiones de gas detectables en las longitudes de onda que normalmente observaríamos. Es como si la materia simplemente dejara de existir. Esta afirmación hizo que todos los que entienden de física se detuvieran a reflexionar. La materia no puede simplemente dejar de existir. Puede transformarse, puede cambiar de estado, puede dispersarse, pero no puede desvanecerse en la nada. Eso violaría uno de los principios más fundamentales de la física, la conservación de la masa-energía. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si encontráramos algo que realmente no encaja en nuestro entendimiento del universo? Los equipos de investigación de todo el mundo comenzaron a proponer teorías, cada una más extraordinaria que la anterior. Algunos sugirieron que el objeto estaba compuesto de un tipo de hielo extremadamente volátil, nunca antes visto, que se sublimaba en partículas tan finas que eran invisibles para nuestros instrumentos.
Otros propusieron que quizás estábamos presenciando algún tipo de reacción química exótica, posible solo en las condiciones extremas del espacio interestelar. Pero había un problema con todas estas explicaciones. Los números seguían sin cuadrar. El equipo del Observatorio Europeo Austral realizó cálculos detallados. Si 3I-ATLS estaba compuesto del material cometario más volátil conocido, tendría que haber sido inicialmente del tamaño de una montaña pequeña para perder la masa que estaba perdiendo. Pero las observaciones de brillo y tamaño aparente no respaldaban eso. El objeto parecía ser mucho más pequeño, quizás solo unos pocos kilómetros de diámetro. Entonces surgió una pregunta aún más inquietante. ¿Y si no estábamos viendo todo el objeto? Esta posibilidad llevó a los astrónomos por un camino de especulación que rozaba la ciencia ficción. Si solo veíamos una parte de 3I-ATLS, ¿qué estaba oculto? ¿Podría haber una estructura interna que no reflejaba luz? ¿Algún tipo de cavidad o composición que hacía que el objeto fuera menos denso de lo que parecía? La doctora Michelle Bannister, astrónoma planetaria, ofreció una perspectiva fascinante. Lo que hace que 3I-ATLS sea tan desconcertante no es solo lo que vemos, sino lo que no vemos. En astronomía, a menudo las ausencias nos dicen tanto como las presencias. La ausencia de una cola, la ausencia de emisiones detectables, la ausencia de patrones normales de sublimación. Todo esto apunta a que estamos tratando con algo fundamentalmente diferente. A finales de marzo de 2020, justo cuando el mundo se sumergía en la pandemia de COVID-19, 3I-ATLS hizo algo aún más extraño. Comenzó a fragmentarse, pero no de la manera que esperarías. Los cometas que se fragmentan típicamente muestran múltiples núcleos brillantes, colas de escombros, nubes de polvo expandiéndose. 3I-ATLS simplemente se desvaneció en múltiples puntos débiles de luz. Los astrónomos que pudieron mantener sus observaciones durante el confinamiento global reportaron algo extraordinario. Donde antes había un objeto, ahora había al menos 4 fragmentos principales. Pero estos fragmentos no se comportaban como escombros normales. No estaban girando descontroladamente. No mostraban las características típicas de un cometa destrozado. Es como si el objeto se hubiera separado deliberadamente, comentó un investigador que prefirió mantenerse anónimo. No es una observación científica, lo sé, pero la precisión con la que se fragmentó es inquietante. Esta declaración, aunque especulativa, capturó algo que muchos científicos sentían pero dudaban en expresar públicamente, después de la controversia sobre Oumuamua, donde el respetado astrónomo de Harvard, Avi Loeb, había sugerido la posibilidad de tecnología alienígena. La comunidad astronómica se había vuelto extremadamente cautelosa sobre especulaciones extraordinarias. Pero los datos de 3I-ATLS estaban empujando incluso a los científicos más conservadores hacia territorios incómodos de especulación. El análisis espectroscópico reveló otra anomalía. La composición química de 3I-ATLS no coincidía completamente con ningún cometa conocido de nuestro sistema solar. Tenía similitudes, sí, pero también diferencias sutiles que sugerían que se había formado en un entorno químico ligeramente diferente. Esto era esperado para un objeto interestelar, pero las especificidades eran fascinantes. Contenía moléculas que normalmente asociamos con regiones de formación estelar muy antiguas: cianógeno, carbono diatómico, compuestos que no habíamos visto en estas proporciones en objetos del sistema solar. Era como si 3I-ATLS fuera una cápsula del tiempo química, portando secretos de un sistema solar muy diferente al nuestro. ¿Te has preguntado alguna vez cuántos objetos como este están atravesando nuestro sistema solar sin ser detectados? Esta pregunta llevó a los astrónomos a una realización inquietante. Los cálculos estadísticos sugieren que objetos interestelares como 3I Atlas y Oumuamua deberían pasar por nuestro sistema solar con relativa frecuencia, quizás varios por año. Pero solo hemos detectado 2. ¿Cuántos hemos perdido? ¿Cuántos seguiremos perdiendo porque son demasiado pequeños, demasiado oscuros o demasiado rápidos para nuestros telescopios actuales? El equipo del proyecto Pan-STARRS, que había detectado Oumuamua, comenzó a revisar sus datos archivados. Encontraron al menos
3 objetos más que tenían trayectorias sospechosamente similares a las de objetos interestelares, pero que no habían sido estudiados en detalle porque se asumió que eran asteroides ordinarios. ¿Habíamos estado ignorando visitantes interestelares durante décadas? Mientras tanto, 3I Atlas continuaba su desintegración misteriosa. Para abril de 2020, los fragmentos principales se habían dividido en al menos 12 piezas distintas. Cada fragmento seguía la trayectoria hiperbólica original, confirmando que todos eran parte del mismo objeto, pero el ritmo de fragmentación era anómalo. Los modelos de computadora trataron de simular este comportamiento. Los astrofísicos ingresaron todas las variables conocidas: la composición química, la tasa de calentamiento solar, las fuerzas de marea, la rotación estimada. Ningún modelo podía replicar exactamente lo que estaban observando. Siempre había discrepancias, pequeñas al principio, pero que se amplificaban con el tiempo. Es como si estuviéramos perdiendo una pieza del rompecabezas, admitió el Dr. Fitzsimmons en una entrevista posterior. Sabemos que algo está impulsando este comportamiento, pero sea lo que sea, no está en nuestros modelos actuales. Esta admisión es significativa viniendo de un científico senior. En la ciencia, reconocer que nuestros modelos son inadecuados es el primer paso hacia nuevos descubrimientos, pero también es humillante. Nos recuerda que, incluso con toda nuestra tecnología y conocimiento, el universo aún puede mostrarnos cosas que simplemente no entendemos. La trayectoria de 3I Atlas proporcionó pistas adicionales sobre su origen. Los astrónomos pudieron rastrear su camino hacia atrás a través del espacio interestelar. Sus cálculos sugirieron que el objeto había estado viajando por el espacio durante cientos de miles de años, posiblemente millones, antes de entrar en nuestro sistema solar. Venía de la dirección general de la constelación de Camelopardalis, pero rastrear su origen exacto era casi imposible. Durante su largo viaje, la gravedad de innumerables estrellas habría perturbado ligeramente su trayectoria. Era como tratar de rastrear un grano de arena en el océano hasta su playa de origen después de que las corrientes lo hubieran movido durante años. Sin embargo, algunos investigadores se atrevieron a especular. Basándose en la composición química y la trayectoria aproximada, sugirieron que 3I Atlas podría haberse originado en un sistema estelar binario, donde 2 estrellas orbitan entre sí. En tales sistemas, los objetos pequeños son frecuentemente expulsados por interacciones gravitacionales complejas. Quizás 3I Atlas era un refugiado cósmico, expulsado de su hogar hace eones, condenado a vagar por el espacio interestelar para siempre. O al menos hasta que la gravedad del Sol lo capturó brevemente en su abrazo antes de lanzarlo de vuelta al vacío. Para mayo de 2020, 3I Atlas había pasado su perihelio, el punto más cercano al Sol, y comenzaba su viaje de salida del sistema solar. Los fragmentos seguían siendo rastreables, pero se estaban desvaneciendo rápidamente de la vista. Pronto estarían demasiado lejos y demasiado débiles para que incluso nuestros telescopios más poderosos pudieran observarlos. Esto creó una urgencia científica. Cada observación podría ser la última. Cada dato podría ser la pieza que finalmente resolvería el misterio. Los astrónomos trabajaban contra el reloj, solicitando tiempo de telescopio, coordinando observaciones globales, analizando datos las 24 horas al día. Pero 3I Atlas guardaba un secreto más, uno que solo se revelaría en el análisis posterior de todos los datos recopilados. Cuando los científicos compilaron todos los datos de observación de 3I ATL en junio de 2020, después de que el objeto ya había desaparecido de la vista, encontraron algo que nadie había anticipado: un patrón oculto en las fluctuaciones de brillo. No era aleatorio, no era caótico como habían pensado inicialmente. Había una estructura, una periodicidad sutil que solo se revelaba cuando se analizaban meses de datos juntos. El Dr. Quanzi Ye, del Departamento de Astronomía de la Universidad de Maryland, fue quien primero notó esta anomalía. Estaba revisando los datos en busca de variaciones rotacionales, esperando encontrar el periodo de rotación del objeto,
Lo que encontró lo dejó completamente desconcertado. Las fluctuaciones no corresponden a una rotación simple, escribió en su informe preliminar. En cambio, muestran un patrón complejo que sugiere múltiples componentes con diferentes tasas de cambio. Es como si el objeto tuviera una estructura interna que estaba respondiendo de manera diferencial al calentamiento solar. Esta observación abrió una nueva línea de investigación. Si 3I ATL tenía una estructura interna compleja, ¿qué significaba eso? Los cometas normales son relativamente homogéneos, mezclas de hielo, polvo y roca. Pero este patrón sugería algo más elaborado. Capas, quizás, o cavidades, o alguna heterogeneidad que nuestros modelos no contemplaban. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado a evidencia que contradice todo lo que creíamos saber? El equipo del Instituto de Astrofísica de Canarias realizó un análisis exhaustivo de las imágenes del Hubble. Utilizaron técnicas de procesamiento de imagen avanzadas para extraer cada fotón de información de las observaciones. Lo que descubrieron fue extraordinario. En algunas de las imágenes más detalladas, justo antes de la fragmentación principal, había indicios de estructuras filamentosas conectando partes del objeto. Estas estructuras eran increíblemente tenues, apenas por encima del nivel de ruido de los detectores, pero estaban ahí. Parecían hilos delgados de material que mantenían unidos los fragmentos justo antes de que se separaran. Y luego, en cuestión de horas, estos filamentos desaparecieron y el objeto se fragmentó. Es un comportamiento que nunca hemos documentado antes, admitió la doctora Julia de León. Los cometas se fragmentan todo el tiempo, pero nunca hemos visto esta especie de preparación previa. Es casi como si el objeto tuviera una estructura que colapsó de manera controlada. La palabra controlada resonó incómodamente en la comunidad científica. Era demasiado antropomórfica, demasiado sugestiva de intencionalidad. Los científicos preferían términos como proceso físico no comprendido o fenómeno emergente complejo. Pero el comportamiento observado era difícil de describir sin usar lenguaje que implicaba algún tipo de organización. Esto llevó a debates filosóficos más profundos sobre la naturaleza de la complejidad en el universo. ¿Pueden los procesos naturales crear estructuras que parezcan diseñadas sin que haya diseño? La respuesta científica es, por supuesto, que sí. La evolución biológica es el ejemplo más claro. Pero aplicar ese pensamiento a un objeto inanimado del espacio era inquietante. Mientras tanto, surgió otra línea de investigación fascinante. El Dr. Amir Siraj, del Centro Harvard-Smithsonian para Astrofísica, comenzó a calcular cuántos objetos como 3I ATL podrían estar actualmente pasando desapercibidos a través del sistema solar. Sus números eran sorprendentes. Basándose en las tasas de detección y las limitaciones de nuestros telescopios actuales, estimó que por cada objeto interestelar que detectamos, al menos 100 pasan sin ser observados. Y estos son solo los del tamaño de 3I ATL. Objetos más pequeños, del tamaño de automóviles o casas, podrían estar atravesando por miles. Estamos esencialmente ciegos a la mayor parte del tráfico interestelar. Es como tratar de contar los peces en el océano solo observando los que saltan sobre la superficie. Lo que vemos es solo una fracción minúscula de lo que realmente está ahí. Esta realización cambió fundamentalmente cómo pensamos en el espacio interplanetario. No es un vacío estéril con algunos planetas solitarios orbitando el Sol. Es un lugar dinámico, constantemente atravesado por visitantes de otros sistemas estelares, la mayoría de los cuales nunca vemos. Estamos nadando en un océano cósmico sin darnos cuenta de todas las corrientes a nuestro alrededor. ¿Te imaginas cuántas historias invisibles y desapercibidas se desarrollan sobre nuestras cabezas? El análisis químico de 3I Atlas reveló otro detalle interesante.
Las moléculas detectadas en su débil emisión no solo eran diferentes de las de los cometas del sistema solar, sino que algunas también mostraban proporciones isotópicas anormales. Las proporciones de isótopos de carbono y nitrógeno en 3I Atlas indicaban que se había formado en una región con condiciones muy especiales. La temperatura, la presión, la radiación, todo debía ser perfecto para crear estas proporciones. Esto demuestra que estas condiciones son muy poco frecuentes incluso en nuestro propio sistema solar. Espero sus comentarios sobre si esto dificulta el trabajo de los científicos en este campo. Esto llevó a una pregunta provocadora. ¿En qué tipo de sistema estelar se forman objetos como 3I Atlas? ¿Y por qué terminan siendo expulsados al espacio interestelar? La teoría más aceptada es que estos objetos son los desechos de la formación planetaria. Cuando los planetas se forman, especialmente gigantes gaseosos como Júpiter, su gravedad masiva lanza violentamente pequeños objetos fuera del sistema. Es como una especie de limpieza cósmica. Los planetas grandes barren sus órbitas y todo lo que no puede establecerse en una órbita estable es expulsado. Si esto es cierto, entonces 3I Atlas es un testigo de la formación de otro sistema solar, un refugiado de eventos que ocurrieron hace miles de millones de años, cuando estrellas que nunca veremos estaban naciendo y sus planetas tomaban forma. El objeto llevaba consigo la historia química de ese proceso, una cápsula del tiempo viajando a través del espacio. Pero había otra posibilidad que algunos investigadores comenzaron a considerar seriamente. ¿Y si objetos como 3I Atlas no son desechos, sino productos de eventos mucho más violentos? Colisiones estelares, explosiones de supernovas, la destrucción de planetas por estrellas moribundas. Cada uno de estos eventos cataclísmicos podría crear y expulsar objetos al espacio interestelar. Si 3I Atlas nació de tal violencia, su composición inusual y comportamiento extraño podrían tener más sentido. Sería un objeto forjado en condiciones extremas, llevando las cicatrices de su nacimiento traumático. Esta especulación llevó a los científicos a revisar datos de otros eventos astronómicos. ¿Habían visto objetos siendo expulsados de sistemas estelares en tiempo real? De hecho, sí. El telescopio espacial Hubble y otros observatorios habían capturado evidencia de material siendo lanzado de sistemas estelares jóvenes y de estrellas en sus etapas finales de vida. Pero nunca habíamos podido seguir estos objetos. Se movían demasiado rápido y se volvían invisibles casi inmediatamente. 3I Atlas era diferente, porque nos visitó. Vino a nosotros, permitiéndonos estudiar de cerca algo que normalmente solo veríamos como un píxel brillante en imágenes distantes. Para julio de 2020, los últimos fragmentos de 3I Atlas se habían desvanecido más allá del límite de detección incluso de nuestros telescopios más sensibles. El objeto, o lo que quedaba de él, continuaba su viaje eterno a través del espacio interestelar. En unos cientos de miles de años pasaría cerca de otra estrella. Quizás sería capturado brevemente en su gravedad, como lo fue en la nuestra, o quizás simplemente pasaría, un fantasma en la noche cósmica. Los científicos publicaron sus hallazgos en una serie de papers en revistas prestigiosas. Cada uno detallaba aspectos diferentes del misterio: la pérdida de masa inexplicable, la fragmentación anómala, la composición química única, las estructuras internas sugeridas. Pero ninguno pudo ofrecer una explicación completa y satisfactoria para todo lo observado. Esto es inusual en ciencia. Generalmente, cuando estudiamos algo con suficiente detalle, encontramos respuestas. Puede que no sean las respuestas que esperábamos, pero son explicaciones que encajan con nuestras leyes físicas conocidas. 3I Atlas desafió esto. Incluso después de meses de observaciones y análisis, seguía siendo fundamentalmente misterioso. El doctor Matthew Knight, del Instituto de Investigación del Suroeste, resumió bien el sentimiento de la comunidad. 3I Atlas nos ha enseñado que todavía hay fenómenos en el universo que no entendemos completamente. No necesariamente requieren nueva física, pero sí requieren que ampliemos nuestra comprensión de cómo se comportan los objetos en condiciones que raramente encontramos. Esta es una declaración cuidadosamente moderada, del tipo que los científicos prefieren. No dice estamos completamente perdidos, pero tampoco dice lo entendemos todo. Es honesta sobre las limitaciones de nuestro conocimiento actual.
Pero para el público general y para muchos científicos en privado, 3I Atlas representa algo más profundo. Es un recordatorio de que vivimos en un universo vasto y en gran medida inexplorado. Es fácil pensar que lo entendemos todo porque hemos mapeado el genoma humano, dividido el átomo y enviado sondas a los confines del sistema solar. Pero luego, algo como 3I Atlas aparece y nos muestra lo poco que realmente sabemos. ¿Cuántos otros misterios están allá afuera, esperando ser descubiertos? La respuesta honesta es incontables. Cada objeto interestelar es único, producto de un sistema estelar diferente con su propia historia. Cuando el próximo sea detectado, podría ser completamente diferente de 3I Atlas y Oumuamua. O podría ser similar, ayudándonos a identificar patrones. No lo sabremos hasta que suceda. Y sucederá. Los nuevos telescopios que están llegando en línea, como el Observatorio Veracruz Rubin en Chile, revolucionarán nuestra capacidad para detectar objetos pequeños y rápidos. Se espera que detecte docenas, quizás cientos de objetos interestelares en sus primeros años de operación. Cada uno será una oportunidad para aprender más sobre el universo más allá de nuestro vecindario cósmico. Algunos científicos especulan que, dentro de una década, tendremos un catálogo completo de diferentes tipos de objetos interestelares. Así como clasificamos estrellas y galaxias, clasificaremos a estos visitantes. Quizás 3I Atlas será conocido como el prototipo de una clase específica, objetos altamente volátiles con pérdida rápida de masa. O tal vez resultará ser completamente único, una anomalía verdadera que nunca entenderemos completamente. Esta incertidumbre es tanto frustrante como emocionante. Frustrante porque, como seres humanos, anhelamos respuestas definitivas. Queremos cerrar el libro y decir, caso resuelto. Pero es emocionante porque significa que el universo todavía tiene sorpresas para nosotros. Todavía hay descubrimientos fundamentales por hacer. La historia de 3I Atlas también plantea preguntas sobre el futuro de la exploración espacial. Si estos objetos pasan por nuestro sistema solar regularmente, ¿podríamos algún día visitarlos con sondas espaciales? Sería increíblemente difícil. Se mueven muy rápido y son detectados con poco tiempo de anticipación. Necesitaríamos naves espaciales que puedan ser lanzadas con horas de aviso, capaces de aceleraciones tremendas y equipadas para estudiar objetos mientras pasan a velocidades vertiginosas. Algunos ingenieros ya están pensando en esto. Conceptos para interceptores de objetos interestelares han sido propuestos. Pequeñas sondas que permanecerían en espera, listas para ser activadas cuando se detecte un nuevo visitante. Volarían junto al objeto el mayor tiempo posible, tomando mediciones detalladas que ningún telescopio terrestre podría lograr. Si alguna vez construimos tal sistema, objetos como 3I/Atlas serían estudiados con un detalle sin precedentes. Podríamos responder todas las preguntas que quedaron sin respuesta. Podríamos ver directamente su composición, su estructura interna, los procesos exactos que causan su comportamiento extraño. Hasta entonces, debemos contentarnos con observaciones a distancia y modelos teóricos. Es como tratar de entender un animal viéndolo solo en fotografías borrosas desde lejos. Puedes aprender algo, pero nunca tendrás la imagen completa. La comunidad científica ahora espera ansiosamente el próximo visitante interestelar. Cuando sea detectado, habrá una movilización masiva de recursos. Cada telescopio disponible será dirigido hacia él. Cada técnica de análisis será aplicada. Los investigadores trabajarán sin descanso, sabiendo que tienen solo semanas o meses antes de que el objeto desaparezca para siempre. Y quizás, solo quizás, el próximo visitante responderá a algunas de las preguntas que 3I/Atlas dejó sin responder. O quizás planteará preguntas completamente nuevas, empujándonos aún más profundo en el misterio. Porque eso es lo que hace que la ciencia sea fascinante. No son las respuestas que ya tenemos, son las preguntas que todavía no hemos respondido. Es el único objeto interestelar que ha detectado Atlas, pero con ese nombre podría ser referencia a eso. 3I/Atlas desapareció en la oscuridad del espacio interestelar en algún momento de 2020, sus fragmentos dispersándose lentamente mientras viajaban.
Dentro de millones de años, esos fragmentos podrían pasar cerca de otras estrellas, siendo brevemente iluminados antes de volver a la oscuridad. Quizás una civilización alienígena los observará y se preguntará qué son, de dónde vienen, qué historia cuentan. Y nosotros, aquí en la Tierra, continuaremos mirando al cielo, esperando el próximo visitante del cosmos. Porque ahora sabemos que no estamos solos en nuestro pequeño rincón de la galaxia. Estamos constantemente siendo visitados por mensajeros de mundos distantes, objetos que llevan las historias de lugares que nunca podremos ver. La pregunta ya no es si objetos interestelares pasan por nuestro sistema solar. La pregunta es, ¿qué secretos traerá el próximo? ¿Y estaremos listos para descubrirlos? Porque en el vasto océano cósmico, SI/Atlas fue solo una ola. ¿Cuántas más están viajando hacia nosotros en este mismo momento, invisibles e indetectadas, portando misterios que desafiarán todo lo que creemos saber sobre el universo?